Bienvenidos a este nuevo capítulo de cápsulas de la Asociación de Oncología de Rosario. Eh, Queremos abrir este capítulo de cáncer de mama en pacientes HER2 positivas. La cápsula de los temas más relevantes que se dieron en el Congreso de San Antonio este año en diciembre de 2025. Así que para discutir estos temas más relevantes en HER2 positivo, tengo el agrado de presentar a la doctora Andrea Pastor, que es oncóloga de la ciudad de Rosario y miembro de la Asociación de Oncología de Rosario. Andre, Hola, bienvenida. Cris. Gracias. Bueno, tenemos HER2 positivo eh, para discutir. Hay algunos temas interesantes. No sé por dónde querés empezar, temprano, Bueno, avanzado, si querés, sentite bueno, libre de arrancar con lo que quieras. dale. Uno de los tópicos que se trató en San Antonio fue optimizar estrategias de mantenimiento en la primera línea y se presentaron dos trabajos, uno de ellos el HER2 Climb 5, en el cual los pacientes en una primera línea, después de haber hecho varios ciclos de inducción y no haber progresado, eran randomizados en un mantenimiento con trastuzumab pertuzumab, podían tener o no hormonoterapia según el estatus de receptores hormonales y se randomizaban a tucatinib versus placebo. Bueno, hubo una mejoría estadística y clínicamente significativa en PFS a favor de la rama tucatinib, con un delta de 8 meses para dicha rama y un beneficio en sobrevida global con datos inmaduros, pero con una tendencia a favor de la rama tuca, así que se postuló como una probable potencial estrategia para optimizar mantenimiento e incluso demostró beneficio numérico en PFS en sistema nervioso central. Y en este mismo escenario tenemos el estudio Patina misma población, luego de haber hecho 6 a 8 ciclos de inducción, no haber progresado los mismos. Esto sí era una población, todos receptores hormonales positivos, y se randomizaban al mantenimiento trastuzumab pertuzumab, hormonoterapia, palbociclib versus placebo. Bueno, también beneficio clínica y estadísticamente significativo para el palbociclib. Sobrevida global, datos inmaduros. Y se postula también como una nueva opción de optimización de Sí. mantenimiento en primera línea. Sí, esto es un concepto nuevo, interesante, porque nosotros habitualmente hacemos la inducción, son los 6 ciclos a 8 ciclos de quimioterapia junto con la terapia anti-HER2, y después seguimos con el mantenimiento con la terapia anti-HER2, y eso es lo que hacemos habitualmente acá, como que hay un concepto disruptivo donde la inducción parecería ser una etapa del tratamiento y luego de alcanzada completar los 6 a 8 ciclos, empezar con un desafío distinto de agregar tratamientos más específicos. Y lo que vos decís, los dos estudios agregan este concepto y están muy buenos. Eh, en receptores hormonales positivos dijiste era el patina donde agrega palbociclib a Tal la cual. hormonoterapia. Sí. Eh, y para y en el HER2 Climb agrega era receptores hormonales positivos y No, negativos, ambos dos, ambos tal dos. cual. Con lo cual ahí separa un poco las aguas acerca de cómo iríamos. En la HER2 positiva quizás elijamos ir más hacia la hormonoterapia con el palbociclib, o hay alguna, pensás que puede haber, todavía faltan datos, son datos inmaduros. En receptores hormonales positivos, las dos opciones Sí. serían viables, no así obviamente en receptores hormonales negativos, donde nos quedaría la opción del TUCA, y el tucatinib tiene, digamos, un delta mayor en beneficio para PFS para los receptores hormonales negativos versus los positivos. Sí. Entonces quizás esos datos nos podrían ayudar a seleccionar cuál sería el acompañante del resto del mantenimiento. Sí, es un buen concepto porque cuando mostraron los datos de los receptores hormonales negativos, a tucatinib le va mejor. Tal cual. Entonces como que parecería que, Sí, bueno, los receptores hormonales positivos van con el palbociclib tal cual. o el inhibidor de Sí, CDK y el otro con tucatinib. sí, Y lo otro exacto. interesante que vos mencionaste es que ahí no solamente mejoramos, retrasamos la progresión, sino que también protegemos el cerebro con esto. Sí, con tucatinib. Y Beneficio. con el patina también mostraron, si bien la población era muy bajita que entraron, pero también hubo un beneficio en la rama con palbociclib, con lo cual
cambiando esta estrategia mejoramos también, protegemos más el sistema nervioso Sí, central, que es un desafío también en las pacientes total. HER2 positivas. Tenemos más opciones. Sí, la verdad que los estudios son Mm, muy buenos desde su diseño y desde su concepto. bien, ¿Algún totalmente. otro estudio que te haya llamado la atención? Bueno, si nos vamos a primera línea, hubo análisis del Destiny Breast 09, estudio que ingresó a pacientes para una primera línea con 3 ramas. La rama estándar del Cleopatra, Taxanos, Trastuzumab, Pertuzumab. La rama Trastuderuxtecan con Pertuzumab y la rama monoterapia Trastuderuxtecan. Bueno, en este estudio también tenemos beneficio en PFS con un delta de 13 meses a favor de la rama Trastuderuxtecan Pertuzumab, con datos también inmaduros de sobrevida global, pero con una tendencia a favor de esta rama y pasa también a postularse. Son todas potenciales nuevas opciones, pero uno de los planteos en las charlas fue cuál de las dos opciones elegiríamos en primera línea, si todos los pacientes serían candidatos a Trastuderuxte Pertuzumab o si quizás los bajo riesgo serían candidatos al esquema Cleopatra. Esto en avanzado. Ya si nos vamos a estadios tempranos, se hizo un análisis sobre el estudio Alto Trial, el estudio de adyuvancia, donde los pacientes recibían quimioterapia con trastuzumab solo o combinados con lapatinib secuenciales o en forma combinada o incluso una rama del APA que fue cerrada prematuramente por los resultados. Y en esto enfocado al tema de adyuvancia hormonal en población HER2 positivas, que ha sido como algo controversial este estudio en el cual los pacientes recibían tamoxifeno con supresión ovárica e inhibidores de aromatasa con supresión ovárica, demostró beneficios estadísticamente y clínicamente significativos en PFS a favor de los inhibidores de aromatasa, independientemente si las pacientes eran pre o posmenopáusicas. Entonces, un poco este estudio y está puesto como qué utilizar Ujú, en el día lunes, sí, evidencia, beneficio o que nuestra hormonoterapia adyuvante en la población HER2 es el inhibidor de aromatasa, sí. sean pre o Si bien no posmenopáusicas. era el objetivo principal del estudio del Tal alto, cual, pero sí tal cual. Parecería que la balanza se inclina hacia los inhibidores de aromatasa, sobre todo en las pacientes exacto, que tienen algún riesgo mayor, que es otro concepto interesante para las pacientes HER2, para las pacientes triple positivas, digamos, ¿sí? sí. Cómo manejamos la adyuvancia. Sí, interesante ese concepto también. El, Me gustó mucho el estudio PERGAIN, que es un estudio que también desescala quimioterapia e intenta, mediante una estrategia de hacer PET, estudios metabólicos, tratar de sacar las quimioterapias y dar solamente doble bloqueo hormonal, doble bloqueo anti-HER, ¿sí? E ir evaluando las respuestas que van teniendo. En ese sentido, se puede en un 30% de la población dejar de utilizar quimioterapias y hacer solamente terapia anti-HER2. Este estudio en San Antonio mostraron los datos acerca del ctDNA. Ujú. Y se habló mucho sobre ctDNA en San Antonio y sí mostró que las pacientes que tenían un ctDNA positivo, elevado en el basal y lo iban negativizando, tenían mejor tasa de respuesta patológica completa y mejor pronóstico. Otros datos que aportan más conocimiento en todo esto que venimos mencionando. Y que capaz que Eh, permiten de escalar sí, quimioterapia, lo sí. cual no es menor. Sí, vamos seleccionando mejor, porque Ujú. bueno, en algunas estamos desescalando, en algunos estudios, en algunos estamos aprendiendo a desescalar, pero sí lo que estamos haciendo es personalizando cada vez más el tratamiento, ¿no es Tal cierto? cual. Y bueno, la utilidad del ctDNA, que hubo, claro, varias charlas al respecto, quizás es una limitante en nosotros la disponibilidad o quizás la utilidad del PET como está planteado en el Ujú, PERGAIN después de 2 ciclos, pero bueno, digamos, son estudios interesantes que no sí, sé, te dan conceptos como para intentar aplicar en la práctica, sí. ¿no? Todavía estamos un poco lejanos a poder hacer Ujú. todas estas, Tal cual. o a utilizar estas herramientas nuevas porque requieren de una aplicabilidad muy seguida, distinta a la práctica, pero bueno, van acercando conceptos nuevos, ideas nuevas y de cómo tenemos que ir personalizando el tratamiento. Exacto. Bueno, Y bueno, vamos con lo último, dos ¿cuál otro? palabras Sí, sobre estadios tempranos. Se presentaron datos, digamos que la vedette de HER2 fue trastuzumab deruxtecan, ¿no es sí. cierto? Datos del Destiny Breast 05,
enfermedad residual en mama o en axila para pacientes de alto riesgo, randomizadas a Trastuzumab versus 14 ciclos de TDM1, que es el esquema estándar. Y bueno, hubo beneficios en sobrevida libre de enfermedad invasiva y sobrevida libre de enfermedad a favor del Trastuzumab, independientemente del esquema de quimio neoadyuvante que habían recibido los pacientes. También planteándose como nueva opción para enfermedad residual. Y finalmente el Destiny Breast 11, pacientes no tratadas de alto riesgo que recibían esquemas de neoadyuvancia, Trastuzumab monoterapia, Trastuzumab seguido de taxanos pertutrastu, antraciclinas altas dosis seguidos de taxanos pertutrastu. Y también el endpoint primario fue PCR. Hubo beneficio clínica y estadísticamente significativo en PCR para la rama Trastuzumab, taxanos, pertu, trastu. Tasas aproximadamente del 67% de PCR y con datos en sobrevida libre de enfermedad aún inmaduros. Pero bueno, también, todos son postulados de nuevas opciones que todavía... Sí, sin duda trastuzumab, deruxtecan y la seguidilla de anticuerpos droga conjugado que vamos a tener, creo que vienen a ocupar un lugar firme en la enfermedad temprana, ya lo están ocupando en la enfermedad Totalmente, avanzada, pero cada vez más estamos viendo resultados favorables en neoadyuvancia, en enfermedad residual, tal como vos cual, dijiste, y vienen a desplazar las terapias estándar que tenemos, que si bien hoy no la podemos utilizar en enfermedad temprana, pero creo que en en el algún... inmediato plazo la vamos a Total, poder estar las vamos a poder tener disponible para nuestras pacientes. totalmente, sí. Bien, ¿algún mensaje final que quieras dar? No, As- está nada, muchos potenciales que nos entusiasman a todos y tenemos ganas de que puedan aplicarse a la práctica clínica, ¿no?